Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Con la gracia del Señor, un día más nos disponemos a continuar meditando y profundizando en el Catecismo de nuestra Madre en la Iglesia. Estamos en el punto 595, después de que hayamos dedicado dos programas, a describir cómo fue el proceso que condenó a Jesucristo. Lo dividimos por una parte en el proceso religioso ante el Sanedrín y el proceso civil ante la autoridad romana, ante Pilato. Ello corresponde preferentemente al punto 596, donde se nos habla de la comparecencia de Jesús ante el Sanedrín y de la comparecencia posterior de Jesús ante Pilato. Hoy vamos a hablar de las divisiones entre las autoridades judías y de cuál es el tipo de responsabilidad que las autoridades judías y el pueblo judío pudo tener ante la muerte de Jesucristo. Principalmente nos centramos en un primer momento en el punto 595 y en el punto 597. Vamos a leerlos y los comentamos. Entre las autoridades religiosas de Jerusalén, no solamente el fariseo Nicodemo o el notable José de Arimatea eran en secreto discípulos de Jesús, sino que durante mucho tiempo hubo disensiones a propósito de él, hasta el punto de que en la misma víspera de su pasión, San Juan pudo decir de ellos que un buen número creyó en él, aunque de manera muy imperfecta. Eso no tiene nada de extraño si se considera que al día siguiente de Pentecostés multitud de sacerdotes iban aceptando la fe, y que algunos de la secta de los fariseos habían abrazado la fe, hasta el punto de que Santiago puede decir a San Pablo que miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Pues bien, veamos que el catecismo de nuestra Madre la Iglesia ha tenido un cuidado muy especial a la hora de abordar el tema de las causas históricas de la muerte de Jesucristo. Ha tenido un cuidado muy especial en su relación con el pueblo judío y con la religión judía. Este es un catecismo de una gran sensibilidad ecuménica, tendremos ocasión de decirlo, y también de una gran sensibilidad en el diálogo interreligioso. Sabéis que se suele distinguir entre ecumenismo y diálogo interreligioso. Por ecumenismo se entiende el diálogo entre las iglesias cristianas, y por diálogo interreligioso pues con otras religiones que no son cristianas, como puede ser el Islam, como puede ser pues también la religión judía. Pues bien, digo que este catecismo ha incluido una gran delicadeza, un gran espíritu tanto ecumenista como también en el diálogo interreligioso. Y por lo tanto a la Iglesia le preocupaba recoger de una manera adecuada cuál había sido la responsabilidad del pueblo judío en la pasión de Jesucristo. Con el paso del tiempo, y especialmente cuando algo se formula y parece que uno está defendiendo algo muy querido para sí mismo, como es la muerte de Jesucristo, pues puede ocurrir que en la manera de expresar cómo murió Jesucristo, pues vayamos, con el paso del tiempo se hayan podido hacer ciertas generalizaciones incorrectas, ¿no? Y las generalizaciones pues han podido ser la de decir, los judíos rechazaron a Jesucristo. Así, sin más matices, ¿no? Y es una generalización incorrecta, como que quizás aquí el catecismo quiere matizar y quiere demostrar. No es bueno generalizar, porque aunque a veces es un poco inevitable, pero y en los mismos evangelios vamos a ver cómo hay textos que en cierto sentido generalizan, vamos a ver cómo hay otros textos que matizan y dan a entender de que no todos los judíos rechazaron a Jesucristo. Por ello, cuando se generaliza de esa forma y no se matiza, pues puede ocurrir que con el paso del tiempo se vaya creando una cierta animadversión, ¿no?, hacia un pueblo, hacia una religión que sería contraria al espíritu de Jesucristo. No olvidemos que Jesucristo fue judío, de raza judía, que María, su Santísima Madre, a la que tanto veneramos, ¿no?, pues ni más ni menos, pues era una fiel discípula de Israel, del pueblo judío, que aquellos apóstoles que Jesús eligió eran todos ellos judíos, que la primitiva iglesia fue judía, ¿no? Por lo tanto, hay que decir que ha habido una deformación con el paso de los años, una deformación que ha podido llegar a un simplismo, al simplismo de decir, los judíos crucificaron a
a Jesucristo o llevaron a Jesús a la muerte. Bueno, pues es una simplificación esa afirmación. Y por desgracia, pues de esas afirmaciones y de esas simplificaciones ha podido existir al paso de los siglos pues malas relaciones entre el pueblo cristiano y el pueblo judío, malas relaciones y episodios muy desdichados, episodios que quisiéramos, ¿no?, poder borrar de nuestra mente, que Juan Pablo II, de feliz memoria, intentó hacer un esfuerzo tremendo, ¿no?, por poder superar aquello cuando visitó la sinagoga romana, y era la primera ocasión en la que un papa entraba en una sinagoga romana y rezaba con nuestros hermanos mayores, los judíos, ¿no? Y Benedicto XVI, pues el papa actualmente reinante, ¿no?, pues quiso continuar esos pasos de Juan Pablo II, mentando de una manera muy especial incluso al rabino de Roma en su primera homilía, en la homilía de la misa de entronización, incluso en ese primer viaje que hizo a Colonia, a la Jornada Mundial de la Juventud, visitando también la sinagoga de Colonia. Hay, por lo tanto, un esfuerzo por parte de la Iglesia muy grande de sensibilidad hacia lo que podríamos llamar pues hacia el pueblo judío, intentando superar pecados que en la historia ha podido haber de un enfrentamiento entre dos pueblos, pues de una manera contraria al espíritu de Jesucristo. Queremos superar esos enfrentamientos, ¿no? El mismo Concilio Vaticano II sabemos que cambió ciertas formulaciones, cambió la formulación que el Viernes Santo rezaba la Iglesia cuando pedía por el pueblo judío, en esas preces especiales que se hacen en el Viernes Santo, en la oración universal, y entonces se pedía por lo que se decía literalmente, por el pérfido pueblo judío, que era un término despectivo, el término de pérfido pueblo judío, y aquello fue suprimido, ¿no?, en la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II, para seguir pidiendo, por supuesto, ¿no?, por el pueblo judío, pero sin ese término despectivo. En concreto, pues ahora la Iglesia, os voy a leer literalmente qué es lo que reza y qué es lo que pide por el pueblo judío en nuestra liturgia del Viernes Santo. Decimos: oremos también por el pueblo judío, el primero a quien Dios habló desde antiguo por los profetas, para que el Señor acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza que selló con sus padres. Y luego prosigue: Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención, por nuestro Señor Jesucristo. Bien, es decir, nosotros pedimos por el pueblo judío para que, siendo fiel a la alianza, en la fidelidad a la alianza con Yahvé, pues llegue a descubrir en Jesucristo el Mesías prometido. Evidentemente eso lo pedimos, eso no podemos dejar de pedirlo, que el pueblo judío entienda que Jesús no fue un impostor, que no cometa el error de seguir esperando la llegada de un Mesías, porque Dios ya lo envió en Jesucristo. El pueblo judío en su religión pues tiene el drama de estar esperando a un Mesías cuando ese Mesías ya llegó. Y allí en las murallas de Jerusalén hay una puerta antiquísima en la que la tradición afirma que cuando llegue el Mesías esa puerta se abrirá. Y bueno, pues pensamos que Cristo es la puerta, y que quien entra por esa puerta pues descubre la plenitud de la alianza de Yahvé en el Antiguo Testamento. Es cierto, por lo tanto, que nosotros pedimos eso para el pueblo judío, pedimos y rogamos a Dios y suplicamos que descubran en Cristo aquel profeta esperado que una gran parte del pueblo judío pues no tuvo la gracia de conocer. Ahora bien, que lo que el catecismo quiere es, además de esta afirmación, a la cual nunca podemos renunciar, por supuesto, pues hacerlo sin un espíritu de animadversión hacia un pueblo y sin una generalización que casi podría llegar a rechazar a lo que parecería ya que sería una raza judía, ¿no? Sin llegar a un espíritu de pensar que el pueblo judío globalmente, sin matices y sin distinciones, rechazó a Jesucristo y fue el que le llevó a la condenación. En este espíritu de afirmar nuestra fe en Jesucristo como cumplidor del Antiguo Testamento, pero a su vez también con ese espíritu de sensibilidad, de respeto, de cariño y de amor hacia todos
los que profesan la fe de Abraham y de Moisés, es en el que está escrito, con este espíritu, en el que está escrito estos puntos que vamos a comentar. Ponemos un momento de música y continuamos enseguida. Pues bien, una de las primeras afirmaciones que el catecismo detalla, citando distintos pues pasajes bíblicos, es el hecho de que había muchos miembros distintos miembros, no sabemos cuantitativamente qué tanto por ciento serían, ¿verdad? Pero especialmente el Evangelio de San Juan, pues detalla y no generaliza de cómo había muchos miembros del pueblo de Israel, incluso algunos de ellos pues eminentes e importantes dentro de su jerarquía, que también eran seguidores de Jesús. Tenemos, por ejemplo, el personaje de Nicodemo, del cual nos habla San Juan. Nicodemo, en el capítulo 3 de San Juan, en el versículo del 1 al 5, se nos narra que era un fariseo de nombre Nicodemo, magistrado judío. Dice que era magistrado judío. Fue este donde Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede realizar las señales que tú realizas si Dios no está con él. Jesús le respondió: en verdad te digo, el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Es decir, nos importa el hecho de que era un magistrado judío de nombre Nicodemo que va a verle a Jesús. Es cierto el hecho de que va de noche, lo cual es significativo, el que Nicodemo fuese de noche, porque tenía miedo a ser denunciado. Y de hecho en nuestro lenguaje popular ha pasado casi el nombre Nicodemo a ser imagen de alguien que tiene cierto temor a expresarse públicamente y que lo hace de una manera pues particular. Ser un Nicodemo en nuestro lenguaje quiere decir alguien que expresa su adhesión pues de una manera sigilosa, por miedo a la manifestación pública. En Juan 7, 45-52 también se nos habla de él. Dice: los guardias volvieron donde los sumos sacerdotes y los fariseos. Estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Respondieron los guardias: jamás un hombre ha hablado como este. Los fariseos le respondieron: ¿vosotros también os habéis dejado embaucar? ¿Acaso ha creído en él algún magistrado o algún fariseo? Pero esa gente que no conoce la ley son unos malditos. Les dice Nicodemo, que era uno de ellos, el que había ido anteriormente donde Jesús: ¿acaso vuestra ley juzga a un hombre sin haberle antes oído y sin saber lo que hace? Es decir, podemos entresacar de ese texto que especialmente la gente que más creía en Jesús era la gente más sencilla, no precisamente los magistrados, no, la gente más sencilla. Por eso aquí hay por parte de unos fariseos una expresión de desprecio a esa gente que cree en él, que parece que es el vulgo, la gente inculta. Pero no siempre era así, porque de hecho Nicodemo era un magistrado del pueblo judío y Nicodemo defiende a Jesús. Hay también otro personaje importante que es el de José de Arimatea. José de Arimatea lo tenéis en el capítulo 19 de San Juan, versículo 38 y 39. Allí se lee: después de esto,
José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos, un poco el mismo estilo que Nicodemo, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron pues y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche. Bien, fijaros pues por lo tanto que era otro caso parecido, para que veamos que lo de Nicodemo tampoco era una excepción. José de Arimatea está en una situación parecida. De él dice el Evangelio de San Mateo que era un hombre rico, de Arimatea. Marcos dice que era miembro respetable del Consejo del Sanedrín. Ojo, estamos hablando, por lo menos sabemos de un miembro del Consejo del Sanedrín que se llamaba José de Arimatea, que aquella noche votó en contra de la condena a muerte de Jesucristo. Votó en contra y se manifestó en contra. Posiblemente no fue lógicamente de los que aparecieron en aquel Sanedrín hasta última hora, porque habían convocado a los más adeptos al sumo sacerdote para poder condenar a Jesús, y tal y como narra San Lucas, se volvió a hacer como una segunda reunión del Consejo del Sanedrín ya cuando ya estaba amaneciendo, y allí ya José de Arimatea no tendría más remedio que poder que convocarle para que no pudiese él acusar de que el Sanedrín había condenado a alguien sin su presencia. Pero tenemos ese texto que es importante. En Lucas 23, versículo 50, se dice de este José de Arimatea: había un hombre llamado José, miembro del Consejo del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había asentido al consejo y proceder de los demás. Es decir, él no había dado su visto bueno a la condena de Jesús. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Bien, es hermoso, ¿no?, que el catecismo subraye estos pues testimonios que nos pueden pasar desapercibidos, porque a veces cuando se generaliza, pues uno no se fija en estos detalles, ¿no?, de estos hombres fieles que también sufrieron por tener que remar en contra de corriente, ¿no? Y también además hay otros textos en los que, sin hablarnos de nombres propios, pues se nos habla también de cómo entre los fariseos había fuertes discusiones y no se ponían de acuerdo, ¿no?, y en cómo interpretar lo que Jesús estaba haciendo. Por ejemplo, en San Juan capítulo 9, versículo 16, dice: algunos fariseos decían, este hombre no viene de Dios, porque no guarda el sábado. Otros decían, pero ¿cómo puede un pecador realizar semejantes señales? Y había disensión entre ellos, por ejemplo. O en tono parecido, en el capítulo siguiente, en el capítulo 10 de San Juan, 19-21, allí se dice: se produjo otra vez una disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco, ¿por qué le escucháis? Pero otros decían, esas palabras no son de un endemoniado, ¿puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos? Vemos por lo tanto que hasta dentro de la misma secta de los fariseos había una fuerte disensión en torno a Jesús. Bien, esto es por lo tanto una afirmación del catecismo. Sí, había incredulidad de los judíos hacia Jesús, pero no tanta, incredulidad, pero no tanta. Quizás había pues una fe imperfecta, una fe imperfecta, como por ejemplo se trasluce esa imperfección en la manera de creer en el capítulo 12 de San Juan, versículo 37 al 43, donde se ve de qué forma creían muchos judíos, ¿no? Aunque había realizado tan grandes señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? Y el abrazo del Señor, ¿a quién se le reveló? No podían creer porque también había dicho Isaías: ha cegado los ojos, ha endurecido su corazón. Sin embargo, aún entre los magistrados, muchos creyeron en él, pero por los fariseos no lo confesaban, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Es decir, el Evangelio da a entender que había mucha gente que creía en Jesús, lo que ocurre es que no eran coherentes y no estaban dispuestos a que les excluyesen de la sinagoga. Acordaros de que aquel ciego a quien Jesús curó se le expulsó de la sinagoga por haber creído en Jesucristo. Y por lo tanto también había una fe no coherente, una fe no dispuesta a tener que sufrir las consecuencias de persecución
por la fidelidad a Jesucristo. Eso también, bueno, por desgracia, nos ocurre a nosotros, en gran parte, que nuestra fe es incoherente y a veces pues no estamos dispuestos a jugarnos el prestigio, a jugarnos muchas cosas, ¿no?, por fidelidad y por coherencia a ello. Pero bien, también como hemos visto aquí, pues muchos, era el caso de bastantes magistrados que creyeron en él, pero que no se atrevían a confesarlo para no ser excluidos de la sinagoga. Incluso pues hay textos en los Hechos de los Apóstoles que se nos habla de que después, al día siguiente de Pentecostés, muchos sacerdotes creyeron en Jesús. La palabra de Dios, dice Hechos 6:7, la palabra de Dios iba creciendo, en Jerusalén se multiplicó considerablemente el número de los discípulos y multitud de sacerdotes iban aceptando la fe. Incluso sacerdotes, fijaros bien. En Hechos 15:5 se dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe se levantaron para decir que era necesario, es decir, circuncidar a los gentiles. O sea que también había dentro de esa secta de los fariseos quienes habían abrazado la fe. O por último está este texto de Hechos 21:20, dice: ellos al oírle glorificaban a Dios. Entonces le dijeron: ya ves, hermanos, cuántos miles y miles de judíos han abrazado la fe, y todos son celosos partidarios de la ley. Es un texto quizás de los más determinantes para esto que quiere defender pues el catecismo. Habla de miles y miles de judíos que habían abrazado la fe. En resumen, que el catecismo se quiere explayar y quiere hacer un esfuerzo muy grande en que no caigamos en las generalizaciones. En las generalizaciones pues que nos lleven a pensar pues que el pueblo de Israel rechazó a Jesucristo y por lo tanto que eso cree en nosotros una especie de animadversión y una especie de, bueno, pues de odios ancestrales entre los cristianos y los judíos. Es eso en lo que se quiere centrar especialmente el catecismo. Vamos a explicarlo con más detalle, pero vamos a hacer un breve descanso y ponemos un momento de música. Pues bien, el catecismo dice de esta forma en el punto 597. Teniendo en cuenta la complejidad histórica manifestada en las narraciones evangélicas sobre el proceso de Jesús y sea cual sea el pecado personal de los protagonistas del proceso, lo cual solo Dios conoce, no se puede atribuir la responsabilidad del proceso al conjunto de los judíos de Jerusalén, a pesar de los gritos de una muchedumbre manipulada y de las acusaciones colectivas contenidas en las exhortaciones a la conversión después de Pentecostés. El mismo Jesucristo, perdonando en la cruz, y Pedro, siguiendo su ejemplo, apelan a la ignorancia de los judíos de Jerusalén, incluso de sus jefes. Y un poco más tarde se cita en el catecismo
pues el punto del Concilio Vaticano II en el que la Iglesia afirmó: lo que se perpetró en su pasión no puede ser imputado indistintamente a todos los judíos que vivían entonces, ni a los judíos de hoy. No se ha de señalar a los judíos como reprobados por Dios y malditos, como si de tal cosa se dedujera de la Sagrada Escritura. Bien, ¿de dónde, por lo tanto, ha procedido esta interpretación? Pues que ha podido existir en bastante tiempo en nuestra historia. Pues, en primer lugar, del texto de San Marcos 15-11, en el que se dice, pues, cómo, lo voy a leer literalmente: pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que dijera que le soltasen más bien a Barrabás. Aquel grito conmovedor, no ver cómo el pueblo judío fue el que inclinó la balanza a favor de Barrabás en contra de Jesús. Pilato quería soltar a Barrabás y el pueblo judío inclinó la balanza en el otro sentido, y fue manipulado, ¿no?, por los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes manipularon al pueblo para que pidiese la crucifixión de Jesús. También, por otra parte, hay una insistencia grande en la predicación de los apóstoles en un primer momento, en los primeros años después de Pentecostés, de que el pueblo judío no había reconocido en Jesús el Mesías y le había llevado a la cruz. Y en muchas predicaciones, por ejemplo, podemos leer cosas como las siguientes: a este que fue entregado según el determinado designio de Dios, vosotros le matasteis clavándole en la cruz por mano de los impíos. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a quien vosotros habéis crucificado. Bien, hay que reconocer que la predicación de la Iglesia primitiva se utilizaba en términos como esos, ¿no? Vosotros habéis crucificado, vosotros, refiriéndose en general, al pueblo judío, habéis crucificado a quien después a Dios ha resucitado. Y especialmente hay un texto que pudo ser malinterpretado, ¿no?, que es el texto siguiente: Mateo 27, que es un texto que vamos a leer porque quizás sea el texto clave aquí. Mateo 27, 21, 26. Y cuando el procurador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Respondieron: a Barrabás. Díceles Pilato: ¿y qué voy a hacer con Jesús el llamado Cristo? Y todos a una: que sea crucificado. ¿Pero qué mal ha hecho?, preguntó Pilato. Mas ellos seguían gritando con fuerza: que sea crucificado. Entonces Pilato, viendo que nada adelantaba, sino que más bien se promovía tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la gente, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, vosotros veréis. Y todo el pueblo respondió: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y bien, pues durante bastante tiempo y en fin, podríamos decir, pues en círculos bastante amplios de la Iglesia Católica, se hizo la interpretación de que este texto era una especie de maldición de Dios hacia el pueblo judío y hacia su descendencia, ¿no? Caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos, interpretándolo como que el pueblo judío quedaba maldito, y que ellos mismos, en esta fórmula que habían pronunciado delante de Pilato cuando se lavó las manos, habían como atraído la maldición de Dios, y que era un pueblo maldito. Y se interpretaba como que por ese motivo el pueblo judío iba errante por todo el mundo, porque Dios le había maldecido y había hecho caer su condena sobre ellos, pues porque así mismo se había quedado ratificado en aquel momento. Bien, no es correcta esa interpretación. No es correcta, pues por el hecho de que podemos observar como la misma Sagrada Escritura, la expresión caiga su sangre sobre nosotros, no es una expresión de maldición de Dios, sino es una expresión de ratificación de eso que haya ocurrido. Cuando allí dicen caiga su sangre sobre nosotros, se quiere decir: estamos de acuerdo con esa condena a muerte que has hecho a ese Mesías, a este que se proclama como Mesías, a Jesús. Pero no podemos interpretarlo fuera de esa fórmula, una fórmula que quería decir ratificación de lo que esa persona ha dictado en su sentencia. Tenéis otros textos también en los que uno comprueba que esa fórmula era una fórmula de ratificación. Por ejemplo, en Hechos 18, versículo 6, dice: como ellos se opusieron y profiriesen blasfemias, sacudió sus vestidos y les dijo: vuestra sangre recaiga sobre vuestra cabeza, yo soy inocente y desde ahora me dirigiré a vosotros. Es como diciendo: tú eres responsable de eso y yo a lo mío. Es una ratificación de no un sentido de maldición de Dios, sino
una fórmula para rectificar el desprecio de eso que se ha hecho. O por ejemplo, dice Hechos 5:28, os prohibimos severamente enseñar en su nombre, y sin embargo, vosotros habéis llevado Jerusalén con vuestra doctrina, y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre. Es decir, queréis como, de alguna manera, hacernos responsables, es decir, que nosotros hemos ratificado esa sentencia. Pero no debemos de meter en esa expresión como una especie de complicidad de Dios, como si Dios a ese pueblo le ha mandado una maldición. No, no es correcta esa interpretación. Por otra parte, para entender hasta qué punto no es correcta esa interpretación, debemos de acordarnos de una parte importante, ¿no?, de nuestra concepción de la responsabilidad ante el pecado. Y es que fijaros que el libro del Deuteronomio, ya en el capítulo 24, versículo 16, nos recordaba, y con esto superaba otras doctrinas anteriores que existían en el Antiguo Testamento, que cada uno es responsable de su culpa y no se le puede atribuir a sus descendientes la culpa suya propia. Por ejemplo, dice, no morirán los padres por la culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres, cada cual morirá por su propio pecado. Eso lo dice el Deuteronomio, capítulo 24, versículo 16. A nosotros eso nos parece evidente, ¿no? Nos parece, bueno, es lógico, ¿no? ¿Cómo va a pagar el hijo pues las consecuencias del pecado del padre? Sí, pero ojo, no lo digamos tan fácil eso, porque de hecho hay que decir que antes que eso, en la Sagrada Escritura se estaba superando una concepción anterior de un Dios que castigaba los pecados de los padres en los hijos y en las futuras generaciones. Por ejemplo, dice Deuteronomio 5:9, porque yo, Yahvé tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres en los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación. Es decir, fijaros que también existía en la antigua alianza una concepción en la que Dios castigaba el pecado de los padres en los hijos, hasta una cuarta generación. Iban los padres cargando con ese pecado. Y por desgracia, tenemos que decir que nosotros también, incluso habiendo conocido la nueva alianza de Jesucristo, a veces no nos hemos purificado lo suficiente de esto. Estoy recordando, por ejemplo, cómo en la Iglesia Católica a veces se ha mirado con recelo a los hijos ilegítimos, por el hecho de que pues sus padres hubiesen cometido el pecado de concebirlos pues ilegítimamente fuera del matrimonio, pues en una relación sexual pues no santa y no pura. Pero bueno, de ahí a que ese hijo sea considerado hijo ilegítimo, y de ahí a que incluso por haber sido hijo ilegítimo se le haya puesto pues ciertas prohibiciones de acceso en la iglesia pues a las órdenes sagradas o a poder entrar en una orden religiosa porque sea un hijo ilegítimo, eso no tiene sentido ninguno, ¿eh? Pero sin embargo hemos de decir que hemos caído en ese pecado, y que gracias a Dios también la Iglesia, queriendo ser fiel a la doctrina original de Jesucristo, pues lo ha rectificado, lo ha rectificado, porque es que en la Sagrada Escritura es muy clara en su afirmación de que la nueva alianza a cada uno le hace responsable de su pecado, y uno no puede ser responsable del pecado de sus antecesores, de sus antecesores. Por ejemplo, fijaros este texto de Jeremías 31, versículos 29 al 31, dice, en aquellos días, en la nueva alianza, ¿no?, en aquellos días no dirán más, los padres comieron el agraz y los dientes de los hijos sufren la dentera, sino que cada uno por su culpa morirá. Quien quiera que coma el agraz tendrá dentera. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, en que pactaré con la casa de Israel una nueva alianza. La nueva alianza es una responsabilidad personal. Es verdad que nuestros pecados afectan al prójimo y que nuestras virtudes afectan al prójimo. Es verdad que hay una comunión de los santos y nuestras acciones pues no son solitarias, sino que tienen influjo en los demás y en los hijos, no digamos. Pero la responsabilidad es personal delante de Dios. Por lo tanto, no cabe hablar de tal familia, que ya conocemos a los de esa familia, que ya conocemos a los de ese pueblo, que ya conocemos a los de esa raza, que ya conocemos a los de esa nación. No cabe hablar en esos términos, porque son términos de generalizaciones, y Jesús, el buen pastor, conoce a cada oveja por su nombre, y cada uno es irrepetible. Para Jesús no existen los judíos, los
los tales y los cuales. Existe Juan, existe Mateo, existe Bernabé. Para Jesús cada uno somos único y irrepetible, y esto es quizás lo importante, lo que quiere subrayar el catecismo. Hay aquí creo que una afirmación muy importante en la que la Iglesia nos quiere liberar, ¿no?, de falsas concepciones, y nos quiere llevar a liberarnos, ¿no?, de esa especie de pertenencias colectivas, y nos quiere poner delante de Dios en un tú a tú, y darnos cuenta de que, de la misma forma que sería falso, ¿no?, que nos arroguemos una honra de pertenecer a determinado, pues no sé qué, ¿no?, como decían los fariseos, somos hijos de Abraham, y Jesús le dice, hijos de Abraham, yo puedo hacer de estas piedras hijos de Abraham. De la misma forma, ¿no?, que sería falso arrogarse una falsa seguridad por pertenecer a un pueblo, también sería lo contrario el hecho de pensar que hay una maldición determinada por pertenecer a un pueblo, pues es igualmente incorrecto, tanto una cosa como la otra. Bien, hacemos un momento de descanso y vamos a dar el paso último en el punto 598 del Catecismo.
Pues bien, en el punto 598, después de haber hecho todas estas matizaciones a las que me he referido, el Catecismo dice: todos los pecadores fueron los autores de la pasión de Cristo. Tenemos que decir fuimos, los autores de la pasión de Cristo. La Iglesia, en el magisterio de su fe y en el testimonio de sus santos, no ha olvidado jamás que los pecadores mismos fueron los autores, y como los instrumentos de las penas que soportó el divino Redentor. Teniendo en cuenta que nuestros pecados alcanzan a Cristo mismo, la Iglesia no duda en imputar a los cristianos la responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús, responsabilidad con la que ellos, con demasiada frecuencia, han abrumado únicamente a los judíos. Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo sus pecados, ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz. Sin ninguna duda, los que se sumergen en los desórdenes y en el mal crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y les ponen a pública infamia. Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos, porque según el testimonio del apóstol, de haber conocido ellos, de haberlo conocido, no hubieran crucificado jamás al Señor de la gloria. 1 Corintios 2:8. Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle, y cuando renegamos de él, con nuestras acciones, ponemos de él, de algún modo, sobre él nuestras manos criminales. Y los demonios no son los que le han crucificado, eres tú quien con ellos lo has crucificado, y lo sigues crucificando todavía, deleitándote en tus vicios y en los pecados. Este es un texto de San Francisco de Asís que recoge el Catecismo. Bien, fijaros con qué claridad y con qué precisión, ¿no?, nos dice nuestra Madre la Iglesia que tenemos que pensar que somos nosotros los que hemos crucificado a Jesucristo con nuestros pecados. Recuerdo haber visto a un niño pequeñito traído por su abuela a la parroquia, y que acercándose ante el Cristo crucificado, el niño preguntaba a su madre: ¿Quién le ha hecho esto? Al ver aquel clavo que atravesaba los pies de Cristo. Y ¿quién le ha hecho esta pupa?, decía el niño, ¿no? Y su abuela en un primer momento comenzó a decirle: pues unos hombres malos le han hecho esto, y después pasó a rectificar y comenzó a decirle al niño: lo hemos hecho nosotros le hemos clavado esos clavos a Jesús. Y esa es la buena catequesis que tenemos que introducir a nuestros niños, que nuestros pecados pues son las espinas que forman la corona del corazón del Señor y del corazón de nuestra Madre la Virgen, y son los clavos que atraviesan sus manos, y tenemos que creer firmemente que nosotros tenemos menos excusa que aquellos que le crucificaron sin ser conscientes de lo que hacían. Que cuando Jesús dijo aquello de: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, esa frase se puede aplicar más a aquellos judíos y romanos que en aquel momento lo crucificaban que a nosotros. Que sí, que es cierto que también tenemos un cierto nivel de ignorancia, pero no tan grande como la que podían tener los que allí estaban crucificando a Jesucristo. Nuestro nivel de conciencia de qué es nuestro pecado es muy superior, ¿no?, a la que tenían en aquellos momentos, y también, por lo tanto, tenemos que sentirnos más responsables, sabiendo también, incluso en nuestra concepción personal, en nuestras catequesis y en la forma de transmitir la fe a nuestros hijos, a nuestros nietos, pues hacer caer en cuenta de que tenemos todos una responsabilidad personal en la pasión de Jesucristo. Cada azote que Cristo recibió, cada escupitajo, cada desprecio, está también en él representado todo nuestro pecado. En esa película a la que hemos hecho referencia en alguna ocasión, en esa película última con el título de La Pasión de Cristo, el autor, el productor de esa película, el director de ella, quiso tener el gesto de fe, aunque él no era actor de la película, sostener con su mano el clavo de Cristo en el momento en el que un martillo pegaba el golpe para crucificar al Señor. Quiso tener el gesto de aparecer en ese momento únicamente una mano suya en escena en la película, para hacer también el acto de fe de su conciencia de que mis pecados crucifican a Jesucristo, son el clavo que la atraviesa. Fijémonos cómo al final la Iglesia nos pone en fe delante de un misterio, y no permite que nos despistemos, ¿no?, en argumentos
en argumentos históricos supuestamente, que es como echar el balón fuera, echar el balón fuera y parece que yo no soy el responsable, la culpa la tiene el otro, como hicieron Adán y Eva, echarse la culpa uno al otro de quién ha sido aquí el que ha desobedecido. No, el pecador soy yo, por tanto soy yo el que he crucificado a Jesucristo. Eso es lo que la Iglesia finalmente en este punto del catecismo pues nos lleva a considerar. Bien, dejamos aquí esta reflexión. Dios mediante continuaremos mañana, si Dios quiere. Os invito a que llaméis para participar, para hacer alguna pregunta, alguna aportación al número 917 107 700. 917 107 700. Esperamos vuestras llamadas. Buenos días. Hola, buenos días, Padre José Ignacio. Bueno, llamo Inocencio, llamo de la Rotada de Tenerife. Quisiera saber si tanto Nicodemo como José de Arimatea se hicieron conversos hacia nuestra fe católica antes o después de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y estoy de acuerdo con usted también, como que nosotros le pusimos por nuestros pecados ¿cómo se llama? La corona de espinas en la cabeza. Pero yo le echo también un tanto por ciento, un 30% a los judíos por entregarlo, pero el brazo ejecutor fue los romanos, le echaría un 70%. Me gustaría que me explicara algo de esto. Deme un segundo para poner la radio nada más. De acuerdo. Gracias. Bien, pues vamos a ver, la verdad es que no conocemos por la historia, o sea, es decir, no, el Evangelio no cuenta cómo concluyó la historia de Nicodemo y de José de Arimatea. Yo creo que cabe concluir, ¿no? Cabe extraer la conclusión de lo que se nos dice de ellos, pues que se harían cristianos, pues porque tenían proximidad a la primera primitiva comunidad cristiana. El hecho de que José de Arimatea pues cediese su sepulcro, ¿no? Un sepulcro para que Jesús se enterrase él. Bueno, a mí me cuesta mucho creer que alguien que cedió su sepulcro para que Jesús fuese en él sepultado y que además en el sepulcro suyo, de su propiedad, no tuviese lugar la resurrección de Jesucristo, me cuesta muchísimo creer pues que no se hiciese y no abrazase con todas las consecuencias la religión cristiana, Por lo cual hay que decir que si José de Arimatea era miembro del Sanedrín, pues tenemos, casi yo diría, prácticamente certeza de que un miembro del Sanedrín por lo menos se hizo cristiano, Eso hay que decirlo por delante. Ahora bien, creo que hay datos suficientes para extraer esta conclusión, pero vamos, quiero decir que no se dice expresamente en los Hechos de los Apóstoles o en otras cartas, no vuelven a salir estos personajes, con lo cual, con respecto a lo siguiente que dices, pues del 30% y el 70% de los romanos, la verdad es que no sé si estoy de acuerdo contigo. Yo quizás lo haría al revés, porque es que, fíjate que Jesús cuando está ante Pilato, dice, tú no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubiese sido dado de lo alto. Por eso, esos que me entregan a ti tienen más culpa que tú. Es decir, yo creo que Jesús, aunque él ciertamente su postura es la de exculpar, ¿no? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues yo creo que hay que decir que desde luego más ignorantes eran los romanos que los judíos de lo que estaba ocurriendo allí, Porque bueno, pues que aunque fuese el brazo ejecutor el poder romano, yo creo que ellos tenían mucha más inconsciencia, ni de Mesías, ni de nada por el estilo, ni del Hijo de Dios, es decir, que yo creo que a los romanos, si de responsabilidades hay que hablar, pues hay que atribuirles menos todavía que a los judíos. Aunque como tú bien has dicho, pues al final la responsabilidad principal es nuestra, porque Jesús entregó su vida por el perdón de nuestros pecados. Adelante. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Pedro. Bueno. Soy Pedro Vasco, ahí, y estoy contando un poco ese número 598, ¿verdad?, de catecismo. Sí, sí. Y esa frase última que decías, todos los pecadores fueron actores, no autores, ¿no? Actores de la pasión de Cristo. Es decir, que todos tenemos una responsabilidad personal en la pasión de Cristo. Y pues en ese sentido, pues sirve mucho de apoyo en el momento de la reconciliación personal, por ejemplo, ¿no? Pues si no hay un pecado, pues por lo menos
todos somos ante Dios pecadores, y nos sirve, a mí me sirve personalmente, para esos pecados que se dicen pretéritos, ¿no?, de la vida pasada y esto, pues que muchas veces igual se sacan y que no conviene tampoco mucho, pues si no lo presente, ¿no? Vamos a lo presente. Me gusta esa música última que habéis puesto, que parecía que era de la Loores a María. Y ¿me puedes decir el autor si conoces o...? Pues la verdad es que no, ¿verdad? No lo conozco. Esos momentos de oración, de música o de silencio, pues también conforta para el descanso personal y vuestro, ¿eh? Sí. Muy amable, gracias. Bueno, muchas gracias. Pues bien, ciertamente ese matiz que ha hecho él, ¿no? Como el catecismo habla de los actores, que no tanto autores, sino todos estamos en acto presentes en la pasión de Cristo. Nuestros pecados todos eran presentes a Cristo en su pasión. Tendremos ocasión de profundizar en esto los próximos días porque el catecismo va a adentrarse en este misterio. ¿Tenemos alguna llamada más? Sí. ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Sí, padre, soy Javier de Oyarzón. Muy bueno, Javier. Un saludo. Mire, hay una contradicción que quería ver cómo me puede explicar. Usted ha dicho en Deuteronomio 24 que no morirán los hijos por la culpa de sus padres, y luego ha insistido otra vez en Jeremías 31, cada uno por su culpa morirá. Entonces a mí se me ha ocurrido cómo es así si, bueno, hoy en día todavía nuestra generación está sufriendo las consecuencias pues del pecado original. Entonces aquí esta pequeña contradicción, ¿cómo la explica usted? De acuerdo, pues muy bien. Si te parece te respondo por la radio. Muchas gracias. Adiós. Vamos a ver, el hecho de que nosotros suframos, porque vamos, yo quería hacer un matiz, ¿no? He querido hacer el matiz de que tampoco es cierto que seamos islas. Nuestro pecado afecta al pecado de los demás y nuestras virtudes afectan a los demás. Tenemos una especie de comunión en el cuerpo místico, y nuestro pecado tiene consecuencias hacia el prójimo. He querido hacer ese matiz porque ciertamente este caso que pones tú de esta referencia que haces tú al pecado original es un buen ejemplo de esto que estoy diciendo. Hay una comunión entre nosotros, ¿no? Y nuestros actos tienen consecuencias para los demás, máxime de nuestros primeros padres. Ahora bien, no en el sentido de que nosotros dejemos de llegar a tener libertad, es decir, no estamos condenados por el pecado de nuestros primeros padres, estamos condicionados. ¿Me explico? No es lo mismo que algo nos condicione que nos determine. No estamos determinados, estamos condicionados, pero podemos sobreponernos a esos condicionamientos, porque Dios nos da la gracia suficiente y además Él nos va a juzgar conforme a esa gracia que nos ha dado para luchar contra esos condicionamientos, esa concupiscencia. Pero al final no nos determina. Dios nos ha hecho libres para superar esos condicionamientos. Por lo tanto, sí tenemos influjo, pero no hasta el punto de que anule nuestra libertad. Pero yo a lo que he hecho referencia es a que, bueno, pues a que en la alianza antigua se hablaba de un Dios que castigaba en las siguientes generaciones. Por ejemplo, después del pecado de David, dice, bueno, elige un castigo por ese pecado que has cometido. Y él tiene que elegir entre una peste para todo el pueblo, entre un tiempo de hambre, entre caer en manos de los enemigos. Es decir, había una concepción, antes de la nueva alianza, que venía a decir que el pecado de uno lo pagaban los demás también. Que esa concepción es purificada. Por ejemplo, cuando se dice a Jesús, ¿quién pecó para que éste naciese ciego? ¿Pecaron él o pecaron sus padres? Y Jesús dice, ni pecó él ni pecó sus padres. En la nueva alianza se purifica esa concepción del Antiguo Testamento. Adelante, ¿tenemos una llamada más? Sí. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, me llamo Antonio. Buenas, Antonio. Mira, quería hacer una pequeña reflexión un poco de lo que se ha dicho. Mira, yo pienso un poco que Jesús durante toda su vida, incluso durante su pasión, no condenó a nadie. Realmente lo que fue es avisando del pecado que iba cometiendo. A los sacerdotes, cuando llama hipócritas, le está llamando a que cambie su actitud. A Judas, incluso cuando en el huerto de los olivos le dice, amigo, ¿a qué has venido? Realmente tampoco le está llamando al arrepentimiento. Yo pienso que si Judas en aquel momento le pide perdón a Dios, le pide perdón a Jesús, le había perdonado. Y le había perdonado su enorme pecado, porque era un pecado muy grande. A Pilatos también le llama un poco también al arrepentimiento, le dice que el pecado que está cometiendo. Del pueblo judío en general también les va diciendo de que
están perdiendo la posibilidad de ser pueblo elegido, pero por sus enormes por sus pecados constantes contra los profetas y contra él mismo, pero que también se puede salvar en la medida que se va arrepintiendo de su actitud. Eso es lo que quería comentar. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues bien, pues la verdad es que es así exactamente, es decir, está claro que yo creo que hay por parte de Jesús pues una auténtica, pues yo diría, prontitud al perdón, ¿no? Yo creo que todo esto que ha dicho Javier, vamos, está condensado y expresado en la frase de Jesús en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿eh? Es decir, no se puede decir más una frase excusatoria, ¿eh? Y parece que Jesús siempre está queriendo mirar pues esa posibilidad mínima del perdón, del arrepentimiento, tal y como ocurrió en el episodio del buen ladrón. La verdad es que, como el mismo catecismo de la Iglesia Católica afirma, y ya llegaremos a ese punto, lo correcto y lo preciso desde el punto de vista doctrinal no es decir que Dios condene, sino habría que decir que nosotros nos podemos autoexcluir del perdón de Dios. La condenación no consiste en una especie de decreto airado o rencoroso de Dios que ya pues decide excluir a una persona. No, la condenación consiste en que alguien se autoexcluye y que se cierra, y que eso cabe la posibilidad, ¿no?, de que alguien se cierre al don del perdón y de la gracia, ¿eh? Y bien, creo que ese matiz que ha hecho Javier pues es totalmente cierto, ¿no? El corazón de Cristo es un corazón plenamente misericordioso, siempre dispuesto al perdón, a la misericordia hasta el último instante, ¿no?, hasta el último milímetro. Bien, agradecemos a todos vuestra audiencia. Continuaremos, Dios mediante, mañana. Os damos gracias por vuestra fidelidad en esta escucha y en esta meditación del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Alabado sea Jesucristo.